Muy buenas tardes, bienvenidos. El día de hoy veremos qué es la farmacia hospitalaria aquí en México y las nuevas actualizaciones y modificaciones que se han hecho referente al área. El objetivo de este curso es que ustedes identifiquen las actividades de farmacia hospitalaria con la finalidad de que lo apliquen en su área de trabajo. Actualmente hemos visto muchas vacantes ya que los hospitales están solicitando farmacéuticos en el área de trabajo. El día de hoy veremos 5 puntos, que es el servicio de farmacia hospitalaria, las funciones del servicio de farmacia hospitalaria, las actividades de un responsable sanitario dentro de la farmacia hospitalaria, las características deben de cumplir los profesionales farmacéuticos y los requisitos adicionales que marca el suplemento para las farmacias hospitalarias. Primero vamos a comenzar qué es la farmacia hospitalaria de acuerdo al Modelo Nacional de Farmacia Hospitalaria en el 2009 en México. Es la especialidad farmacéutica que se ocupa de servir a la población en sus necesidades farmacéuticas, que va desde la selección hasta brindar información relacionada con los medicamentos. Las actividades son orientadas a conseguir una utilización apropiada, segura, costo efectiva de los medicamentos y los productos sanitarios en beneficios de los pacientes atendidos en un hospital. El servicio de farmacia hospitalaria se debe de llevar a cabo acciones de gestión y actividades técnico-científicas y clínicas que deberán formar parte de la estructura de un hospital, que estén vinculadas al hospital, que no sea externo, de preferencias que esté integrada dentro del hospital. ¿Cuál es la documentación legal y técnica que debe de cumplir? La licencia sanitaria y el aviso de responsable sanitario. El objetivo de estas farmacias es apoyar y promover el uso racional de los medicamentos mediante la gestión de la selección, custodia, control, preparación, suministro, distribución de cada una de sus etapas y también proporcionar información actualizada. No sé si siguen la COFEPRIS, pero cada vez que hay una alerta pública, ¿no?, de algún medicamento, entonces ustedes deben de estar actualizados en la información relacionada con los medicamentos. Una de las funciones del servicio de farmacia hospitalaria es que siempre debes considerar las características de las necesidades del hospital. Es muy importante que consideren esas características. Para el uso racional de los medicamentos es uno de los servicios de farmacia hospitalaria, se deben de cumplir los siguientes pasos. El primero es establecer el programa de medicamentos junto con el COFAT, que es el Comité de Farmacia y Terapéutica. Se tienen que establecer los criterios de suministro de medicamentos y evaluar un sistema de gestión de riesgos. También se tiene que establecer como punto 4 un sistema de distribución de medicamentos. Este debe ser oportuno, seguro y eficaz. Y también no debemos dejar de lado que este sistema debe cumplir con los lineamientos que marca el suplemento. El punto 5 se debe de formar parte activa del COFAT o también de otros comités como son de infecciones nosocomiales, bioéticas o de investigación, solo por mencionar algunos comités de los cuales estará participando el farmacéutico. Se tiene que tener acceso a fuentes de información y bases de datos. Aquí les comparto 2 fuentes de información. La primera es gratuita, ustedes la pueden descargar en su celular y ahí puedes ver interacciones, puedes ver posología de los medicamentos. Tú pones a lo mejor paracetamol, ¿no?, que es el más común, y ahí te aparecen cuáles son las interacciones. También se clasifican de severas y de diferentes. Micromedex es una base de datos de paga, esa no todos tienen acceso, pero también el hospital donde trabajen, ellos a lo mejor tienen otras plataformas para revisar toda esta información relacionada con los medicamentos y sobre todo que estén actualizadas. Otro de los puntos que se tiene que tener es desarrollar sistemas de dispensación, atender a las actividades que marca la norma 220, que es de la
farmacovigilancia y atender también a las actividades que marca la norma 240, que es de tecnovigilancia. En los lunes anteriores habíamos revisado, el lunes anterior fue de tecnovigilancia y hace 2 sesiones, hace 15 días, revisamos farmacovigilancia, cómo hacer un reporte de una reacción adversa. También se tiene que desarrollar el programa en salud dirigida a los pacientes. Lo que hacíamos nosotros en las prácticas que realizábamos en un hospital era promover cuando los pacientes estaban en la sala de espera, nosotros estábamos dándoles algún tema relacionado con la salud, desde cómo se toman los medicamentos, las vías de administración y alguna información que les pueda servir a ellos. Realizar estudios de utilización de los medicamentos. También se tiene que desarrollar y participar en las actividades de investigación, gestionar el sistema de calidad que cumpla con los estándares vigentes para la certificación. Hay algunos hospitales que están certificados y son los que ya cuentan con una farmacia hospitalaria. Algo importante que se tienen que desarrollar todos los procedimientos normalizados de operación de cada una de las actividades que mencionamos anteriormente para cumplir con lo que marca el sistema de gestión de calidad. Hasta aquí terminaríamos con los servicios de una farmacia hospitalaria. ¿Cuáles son las funciones? ¿Qué es lo que realizas dentro de una farmacia hospitalaria? ¿Y cómo se ha estado incursionando en este mercado de la farmacia hospitalaria? Cada vez ves más vacantes. Cuando yo salí de la carrera, a lo mucho veía solo una vacante, ¿no? De un farmacéutico para algún hospital. Ayer revisé por curiosidad y encontré 5, ¿no? Diferentes hospitales que están solicitando químicos farmacéuticos para esta área. ¿Y qué debe de hacer el responsable sanitario en una farmacia hospitalaria? Lo primero es hacer que se cumpla el manejo de la regulación sanitaria aplicable a esto, a la farmacia hospitalaria, ¿no? Tanto el suplemento, que cumpla con las normas, con las guías y todo lo que está marcado para su regulación. También tiene que organizar, administrar y gestionar los recursos de una farmacia hospitalaria. Debe de contar con un equipo de profesionales que le puedan apoyar a realizar todas este tipo de actividades. Su equipo de trabajo, los profesionales farmacéuticos, tienen que evaluar, aprobar y supervisar a los proveedores. Ese es el primer paso, ¿no? ¿Cómo vas a realizar esto? ¿A qué proveedores vas a consumir? No sé si vieron que en la Cofepris hay una lista donde hay proveedores que no cumplen, ¿no? Con los criterios. Entonces, antes de contratar a un nuevo proveedor, que revises que no esté en esa lista y que cumpla con toda la normatividad. Tienes que aplicar los conocimientos de las propiedades farmacéuticas y farmacológicas. Esto lo puedes revisar en las bases de datos, si este es compatible con este medicamento, si no son compatibles. Sobre todo lo usan mucho para inyectables, cuando los pacientes están en inyectables, que no se vaya a formar un precipitado porque no son compatibles. Eso es lo que ustedes realizan en la parte de farmacia hospitalaria. Tienes que asesorar a los miembros del equipo de salud y al paciente sobre el uso racional de los medicamentos. Tú tienes que estar trabajando en conjunto con los médicos, con los enfermeros. Lo que hacíamos nosotros en las prácticas, pasábamos junto con el médico y las enfermeras cuando hacían la visita en las mañanas y ahí revisaban, ¿no? Ah, ok, el paciente amaneció y anotaban sus signos y todas las observaciones y nosotros estábamos al lado de ellos. Cuando tú revisaste ya toda la información, revisábamos el paciente, revisábamos su expediente clínico y qué podías apoyar para mejorar el uso racional de los medicamentos. También se tienen que utilizar fuentes de información de medicamentos. Ya les compartí dos bases de datos que ustedes pueden utilizar. Hay más bases, igual si ustedes saben de alguna, compártanlo. Se tiene que contribuir con los demás profesionales de la salud para revisar la posología. A nosotros nos pasó un caso estamos en el área de pediatría y revisamos, ¿no? Tenía como 8 medicamentos el bebé y revisamos con los profesores y todo su caso, ¿no? Junto con la doctora para ver si podíamos proponer algún cambio en su posología.
Se tiene que atender las actividades de acuerdo a la norma 240, que es lo de farmacovigilancia y tecnovigilancia, que ustedes sepan hacer cómo se lleva a cabo un reporte, en donde lo hay unos bueno, ahora está muy fácil hacer, ¿no? El reporte lo pueden ver, tenemos nuestros otros videos donde pueden ustedes revisar esto. Y finalmente, ¿cuáles son los requisitos adicionales para establecer un sistema de suministro? Es de todo. Esto debe de cumplir que integre todos los procesos, tanto administrativos, técnicos y clínicos. Administrativos, a lo mejor tú de la manera técnica dices, yo necesito que los medicamentos los guardes en esta área, pero a lo mejor para la operación no es funcional dentro del hospital porque les complica el manejo de sus medicamentos. O a lo mejor dices, tienes que agregar esto, pero a lo mejor no cuentas con el presupuesto para hacerlo. Entonces tienes que contemplar estas tres áreas, ¿no? La parte clínica, la parte administrativa y la parte técnica. Este sistema de suministro comienza desde la selección, que es la primera parte, después la programación, la adquisición, la preparación en caso de que tengan mezclas estériles, el almacenamiento, donde se van a almacenar los medicamentos, la recepción, donde se va a llevar a cabo la validación de la prescripción, la distribución, cómo se lleva el proceso de distribución de los medicamentos, la dispensación, la devolución y finalmente la destrucción, ¿no?, de los medicamentos. El primer paso, que es la selección de medicamentos, debes de contar con un COFAC, como en un comité de farmacia terapéutica. Se tiene que elaborar un cuadro básico de los medicamentos y una guía farmacoterapéutica. Se tiene que acceder a un sistema de información de medicamentos. Por eso una de las funciones que piden en las vacantes es que sepas buscar información. Se debe definir una política de prescripción de los medicamentos. Se tiene que tener un PNO sobre los criterios de eficacia y seguridad. Para la programación, debe ser eficiente el suministro de medicamentos y demás insumos para la salud de acuerdo con el presupuesto asignado. Porque si tú dices, necesito esto, son 100,000 pesos, pero a lo mejor no, tu presupuesto es de 60,000, se tiene que adaptar a las necesidades del hospital y el presupuesto con el que se cuente. Aquí la adquisición y en la preparación, en la programación de actividades para determinar la cantidad, se tiene que determinar las prioridades en relación a las necesidades del hospital y de los pacientes que asisten al hospital. El almacenamiento aquí va desde la recepción hasta dónde se van a resguardar esos medicamentos, si tienen que estar en custodia, cuáles son los controles de cada uno de esos medicamentos. Se tienen que realizar inventarios. Si yo tengo 5 medicamentos, cuándo se establecen los inventarios, si es cada mes, cada 15 días, de acuerdo a las necesidades, todo es de acuerdo a las necesidades del hospital, y se tiene que tener esa trazabilidad, ¿no?, de los medicamentos. Si compré 5, ¿cuántos salieron? Hay un apartado en el suplemento donde ustedes pueden revisar cómo hacer un inventario. En la recepción de la prescripción, ustedes, una vez que llegue la farmacia hospitalaria de cada paciente en la recepción, tienen que revisar la idoneidad de la prescripción con tal de prevenir errores, ¿no?, en la medicación, y se tiene que registrar, tener un control trazable de esta revisión. Cada vez que llegue una prescripción a ustedes, lo tienen que revisar. Finalmente, la distribución puede ser por estos 5 mecanismos, ya sea que el sistema de distribución de medicamentos sea por existencia en servicio o piso, un sistema de prescripción individualizada, un método combinado entre el primero y el segundo, un sistema de distribución de medicamentos en dosis unitarias, o si se lleva a cabo la preparación de mezclas estériles y nutricionales. Yo les compartía que en una de las farmacias, bueno, que no colaboré con ellos, pero que me habían invitado a trabajar con ellos, tenían ya unos robots que te daba tu dosis unitaria y que cumplían, tenían unas pequeñas etiquetas donde decía toda la información de los medicamentos, de acuerdo a lo que marca el suplemento. También se tienen que elaborar perfil farmacoterapéutico, no sé si ya han realizado un perfil, nosotros ya, bueno, hicimos unos algunos en la práctica. Tienen que tener la denominación del medicamento, la dosis, la presentación, la vía de administración, la frecuencia y antecedentes clínicos. Esto todo lo obtienes del expediente clínico. Por eso se tiene que trabajar en conjunto con el personal de salud, con los médicos, con las enfermeras, para tener toda esta información.
¿Hasta aquí alguna duda? Les quiero compartir la guía de buenas prácticas de farmacia hospitalaria que fue elaborada por la Asociación de Química y Farmacia de Uruguay con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud y la OMS. Esto fue publicado el 28 de julio del presente año. Les voy a dejar en la descripción donde ustedes van a poder revisar el link de la guía y la pueden descargar. ¿Alguna duda hasta aquí?